8:06 de la noche, listísimos para iniciar tu programa Coach Online. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a lo mejor tú puedes pensar que no aplica para nuestra vida y es cosa de puro cuento. Pues fíjate que no. Vamos a platicar del pensamiento mítico y yo creo que me gustaría subtitularlo y su aplicación en la vida cotidiana. Iniciamos Coach Online, no te vayas. Amplía tu visión, expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu Coach Online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. Así es, iniciamos. Y el día de hoy tenemos invitado de lujo. Nos acompaña el licenciado Francisco Tapia. Él es licenciado en filosofía. Que se dice fácil, pero créanme que yo no he estudiado la licenciatura en filosofía, pero me pongo a pensar tantos filósofos, tantas corrientes. Yo creo que yo me haría un poquito de pelotas con tantas ideas por ahí. Bienvenido, Francisco, gracias por estar con nosotros. Aldo, muchas gracias, siempre es un gusto platicar contigo desde la antesala del programa, platicar con la audiencia, compartir un poco lo que vamos aprendiendo, lo que vamos escuchando, que precisamente esa es la labor del filósofo, ¿no? Claro. Traer de aquí, llevar allá la palabra, compartirla con los otros y por medio de eso crecer. Claro, claro. Mira qué interesante. Yo antes en mi colonia le decíamos los chismos. No te creas, chismos. Qué bueno que lo dices así. Y porque viene un poco a colación con el tema. Claro. Y precisamente en estos días, cuando estaba planteando lo del tema, me encontré con un autor que dice que precisamente en la capacidad de chismorrear del ser humano fue donde se dio el brinco hacia la sociabilidad. Esa capacidad de hablar de lo que no tenemos enfrente y llevárselo al otro, de empezarlo a comunicar, a transmitir a manera de chisme, fue lo que nos permitió ahora sí que convertirnos de animales totalmente coincido, a sociedades complejas como las que tenemos ahora. Totalmente coincido. El área que se desarrolla y que tenemos dos áreas muy desarrolladas a diferencia del resto de los seres humanos en el cerebro. El área prefrontal, obviamente, que tiene que ver con las capacidades ejecutivas. Se dice que ahí está el asiento de la conciencia, pero hay otras dos áreas muy, muy desarrolladas que los otros animales, ningún primate siquiera se acerca, que es el área de Broca y de Wernicke. Son las áreas asociadas con la comunicación oral y escrita. Y efectivamente, el lenguaje va de la mano de la evolución del hombre. Si no tuviéramos el lenguaje tan articulado que tenemos, seguiríamos, yo creo que trepados en los árboles o metidos en las cuevas. Así es, Aldo, y totalmente de acuerdo con esa capacidad. Y fíjate que también, digo, y tiene que ver, y por eso me voy a atrever a hacer esta acotación, cuando pudimos plasmar el chisme con imágenes, creo yo que pudo bien haber sido el inicio de la mitología, ¿no? Sí. O sea, pero me estoy medio atreviendo un poquitín, ¿no? Pero ¿te refieres a imágenes? Cuando lo plasmaban en las cavernas, cuando lo dibujaban en la arena. Ajá. O sea, como si estuviéramos nosotros, no sé, me imagino que si nos fuéramos a un campamento y de repente quisiéramos platicar, imagínate que pudiéramos plasmarlo en imágenes o hacer una historia así muy articulada, haciendo caras, gestos, ruidos, etcétera. Imagínate una travesía normal, Francisco, vamos, que salimos a cazar un grupo, me traslado a esos años, a miles de años atrás, un grupo de cazadores y trajimos la comida, el venado, el antílope, lo que tú gustes y mandes, y llegamos y lo platicamos. Imagínate ante los niños pequeños la imagen que adquirían estos cazadores. Sí. Imagínate, o sea, tienen héroes. Y mi héroe. Sí. No manches. Y si fue una odisea grandísima, estos niños se lo iban a platicar a la siguiente generación. Así es. Y luego a la siguiente y a la siguiente. Como el burro que toca la flauta. Qué padre estamos hilando el programa, Francisco. Sí, porque precisamente esto que
que comentas me remite un poco a dos cuestiones que las enuncia un filósofo francés que se llama Edgar Morin, porque justamente él dice que este acto de plasmarlo en las paredes, de pintarlo, de narrarlo, tenía dos funciones. La función del registro, es lo que tú mencionas, pero también la función del hechizo, del embrujo, de la magia. Claro. Es decir, al plasmarlo no solo se decía lo que se hizo, sino también cómo hacerlo. Claro. Y era un poco como decir el augurio de que tendremos una buena casa, tendremos un buen tiempo, tendremos una buena cosecha. Y en la configuración del lenguaje en imágenes, en palabras, es que se codifica la tradición y también la idea de futuro o de trascendencia. Claro. Y eso es importante, ¿no? Porque es donde se juega la mitología, ¿no? Sí. Explicar las cuestiones naturales, los eventos que nos pasan, pero también tienen un contenido trascendente, que es precisamente la distinción del ser humano, de lo que hablábamos. Por supuesto. Pero llevado a otro plano, ¿no? Exactamente. También dice un poco Edgar Morin en ese sentido, que esa idea mágica, mítica, mitológica, tiene que ver con la pérdida. Cuando fallecía mi hermano de grupo, mi colega con el que fui a casar, con el que compartí, pues la pérdida me llevaba a desear que hubiera otro mundo, ¿no? O de plasmarlo en alguna historia, o de convertirlo en un héroe para que otras generaciones lo recordaran. Y digamos, eso estamos hablando como de algo muy incipiente, pero esa capacidad de narrar, de capturar y compartir a los otros, se fue convirtiendo en el pensamiento mitológico que fue evolucionando a lo largo de la historia, ¿no? Un poco como que lo que hablábamos antes del programa de los griegos, ¿no? La figura del héroe. ¿Qué es un héroe? Es una persona común que se inmortaliza por medio de estas narraciones. Claro. Y al momento de que hacen este tipo de narraciones, en ocasiones eran historias reales tal cual, a lo mejor una persona con unas características muy especiales, pero luego después creo yo que le ponían un poquitín de su cosecha y entonces se hacía todavía más inalcanzable o más místico el personaje, más espectacular el personaje, ¿no? Sí, esa es, digamos, la cualidad del ser humano, ¿no? Decir lo que no ve, plantear lo que no tiene enfrente, enriquecer, ¿no? El chisme, ¿no? Claro. Como decimos ahora, ¿no? Sí. El que no le aumente, tanto no el que no le aumente, ¿no? Sí. Y es precisamente eso, ¿no? Yo vi que alguien cazó de manera impresionante, ¿no? Un jaguar, pero yo digo que lo ayudaron los dioses del viento, ¿no? Que le permitieron acercarse sigilosamente, ¿no? Entonces, el que lo está escuchando, pues ya lo imagina, ¿no? Cómo los dioses del viento lo llevaron, ¿no? Cómo los hados le permitieron acercarse al animal sin ser detectado. O yo veo un trueno y no lo entiendo, no sé a qué se deben los truenos. Los truenos de repente destruían un árbol y digo, pues ¿de dónde vienen? Pues hay un Dios que los manda y hay que estar bien con ese Dios. Y a lo mejor una coincidencia, una casualidad, pero yo ya le agregué y por supuesto que se está poniendo interesante el programa de hoy. Comuníquense con nosotros al 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Te puedo hasta preguntar si tú en tu familia tienes por ahí alguna historia que casi está al nivel de mitología familiar, porque lo hay, ¿eh? Y también por vía WhatsApp te puedes comunicar con nosotros al 331-019-0712. Platica con nosotros, coméntanos, estamos aquí para escucharte. Este es tu programa Coach Online, hablando del pensamiento mítico con el licenciado Francisco Tapia. Vamos a la pausa y regresamos. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Toma siempre las mejores decisiones. Asesórate con tu coach online. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Se fundió un poquito el letrero, pero ya estamos, ahora sí. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Coach Online, listísimos y preparadísimos para seguir hablando de este tema que es
el pensamiento mítico con el licenciado Francisco Tapia, que por cierto es docente del Instituto de Filosofía, que nos hace el favor de acompañarnos mes con mes para platicar de este tipo de temas, que creo yo que vale la pena llevar la filosofía, y lo hemos dicho en otras ocasiones, Francisco, vale la pena llevar la filosofía a las masas. Número uno, nos ayuda a pensar. El bien pensar, de hecho hay algunos libros, hay como te diré, una especie de corriente de este bien pensar, y por otro lado nos ayuda a saber lo que gente que se dedicaba a pensar 24 horas al día, a las conclusiones que llegaba. Entonces, si nosotros no podemos estar pensando en un tema 24 horas al día, vale la pena que nos paremos en los hombros de gente que ya lo hizo. Y esto me trae de nuevo el tema de la mitología, porque la mitología yo creo que es tan vieja como es el ser humano, ¿no? Sí, precisamente en esta actividad de construir historias que trascienden la vida cotidiana, es que el ser humano se humaniza, por decirlo de alguna manera, se construye como sociedad. Y me gusta mucho la imagen que utilizas, ¿no? Pararnos en los hombros de gigantes, que me parece, si no mal recuerdo, lo decía así Kant. Así es. Y precisamente en esta actividad mitológica, cuando planteábamos el tema, tenía como mucho el interés de romper la idea de que el mito es igual a mentira. Cierto. Y en las funciones que tiene el mito es donde vamos como a desmontar esa idea, ¿no? Perfecto. Porque lo platicábamos un poquito en el corte anterior, el mito tiene una función de construir identidad, en el sentido de que cuando yo construyo una historia a partir de un héroe, incluso hay análisis modélicos de las figuras de los héroes, dependiendo de cada mito, incluso hay mitos que son fundacionales de una nación, ¿no? En una historia es donde se congrega una nación y se dice, estos somos. Claro. Y ejemplos hay muchos, ¿no? Desde la Biblia, el Popol Vuh, en Japón también. En Japón, no los conozco puntualmente, pero las grandes naciones, las grandes culturas tienen en su origen un mito que les da orden, que establece una cierta línea de valores, de actitudes que tienen que ver y que los distinguen del otro. Así es. Entonces, no es que las historias no hayan pasado, no es que porque tengan elementos mágicos o fantasiosos no pasaron en realidad, sino que estos elementos enriquecen la narrativa, permiten que el otro se interese y se comprometa con esa historia, que es una de las funciones del mito. Por eso, pensar que cuando alguien dice, no, bueno, pues es que ese es un mito, y compararlo con una mentira, pues más bien la invitación sería a ir qué hay detrás, ¿no? O sea, porque el mito es como un velo que hay que desvelar, o sea, hay que quitar para ver qué es lo que hay, a qué es a lo que nos invita a pensar, o cómo se construyó el mito, y eso nos va a dar como muchas notas de una cultura, de una persona. Y es un poquitín entonces de cambiar el término, o sea, ya tienes toda la razón del mundo, y yo creo que tenemos en gran medida nosotros la culpa, y la profesión, por ejemplo, de la psicología es muy dada a poner etiquetas, o sea, súper dada a poner etiquetas, y habla de síndromes y todo esto, ¿no? Por ahí vas a oír del famoso mitómano. Así es. Que es el mentiroso compulsivo. El que se cree sus propias mentiras, el que está inventando. Y aquí, como nos lo planteas, que su origen, realmente la mitología no tiene que ver con el mentiroso compulsivo, sino que tiene otra connotación totalmente diferente. Me encanta que nos estés haciendo ver que muy lejos de ser un mentiroso, el mito tiene una función específica, que yo me atrevería a decir que estamos perdiendo en esta últimamente, ¿no? Fíjate que esto que dices de que se está perdiendo, yo le pondría sus asegúnes. A ver, dime. Porque más bien me voy a atrever un poco como tú lo haces. Sí, aviéntate. Esta capacidad de que el ser humano se atrape por historias, por imágenes, por figuras, por estereotipos, las están capturando otras ramas, como la publicidad, como la política, como los medios masivos de comunicación, porque el hombre, a final de cuentas, eso está inscrito en nosotros, ¿no? Cierto. Nos dejamos enganchar por ideas, por estereotipos. Por historias, tremendamente. Por historias.
Y lo que estamos haciendo malamente, los que nos dedicamos a las humanidades, es alejarnos a veces malamente de los medios masivos de comunicación y los tildamos de lo que quieras, ¿no? Los satanizamos. Claro. Y ellos están usando esa función, o sea, esa necesidad del ser humano de identificarse con algo. Claro, pero a lo mejor eso es a lo que me refería en el sentido que estamos perdiendo el sentido de la mitología, porque creo yo que desgraciadamente y por este manoseo comercial pierde su función la mitología. Hoy en día una mitología que tenemos cotidiana son las telenovelas. Así es. O sea, y imagínate que, o sea, si antes estamos hablando que era el modelo a seguir de las nuevas generaciones, de que yo quiero ser como Sansón, yo como quiero Aquiles, ser como Aquiles o como Gilgamesh, y ahora que como quién quiero ser, o sea, sí, o sea, yo creo que ahí es donde digo yo que estamos perdiéndolo, y fíjate que estoy cayendo en cuenta, no sé si estás familiarizado con las películas Ghibli, que son de dibujos animados japoneses. Conozco un poco de anime y como anime es dibujo, son largometrajes de dibujos animados. Los que yo he visto, y hay muchísimos y les invito a que los vean, realmente tienen un mensaje, realmente toman en gran medida y recuperan esta mitología de la que estamos hablando. Fíjate, ahorita me acaba de caer el 20, Fíjate, qué bueno que mencionas eso, porque ahí también se juegan todos los elementos de la cultura popular que también a veces se desdeña, ¿no? Como el cómic, ¿no? La función del cómic, y que empresas grandes como Walt Disney lo están retomando, ¿no? La figura del héroe, tanto dígase Capitán América, Spider-Man, se leen también en este esquema de los héroes míticos, ¿no? O sea, Superman, un poco se lee a la figura de Jesús a veces, ¿no? O sea, como el Salvador que viene de otro mundo. O sea, hay diferentes cruces que podemos ver y justo son esos elementos que podríamos rescatar y decir, es que ahí están, necesitamos esos héroes, necesitamos esas figuras para inspirarnos y quitárselos a veces a las novelas, o de las novelas rescatar las figuras que son relevantes, ¿no? Y decir, este es un antiejemplo y este es un ejemplo, ¿no? Pero identificarlo como tal, y denunciarlo y señalarlo y hacer énfasis. Sí es algo que nos está haciendo falta de recuperar de este pensamiento mítico que a final de cuentas está en nosotros. Por supuesto. Es decir, ¿quién no ha contado una hazaña que ha hecho y no la ha inventado un poquito más, ¿no? ¿Quién no habla de su tío, el tío que admira y siempre le pone, ¿no? Y construimos estos héroes personales, estos héroes locales, un poco lo que preguntabas, ¿no? Tenemos en nuestras familias mitos fundacionales, ¿no? Mi abuelo que puede ser que masticaba balas. ¿No? Eso también es importante y también está presente, ¿no? Y a veces nos damos mucho de que vivimos en una sociedad tecnologizada, completamente científica, que hemos descubierto todo, y nos olvidamos que en realidad funcionamos a través de estas historias que nos cuenta alguien más, ¿no? Y están ahí presentes y nos siguen marcando. Claro. Fíjate, ahorita que mencionabas los cómics, también me gustó el ejemplo mucho, porque hablaste de Superman. Superman es intachable. O sea, disculpen por el ejemplo tan prosaico. Superman yo creo que ni plumas ha de aventar. Realmente es totalmente intachable. Pero luego está otro héroe como Batman, que pelea con sus demonios todos los días. Y sin embargo hace lo que es correcto. Así es. Entonces tienes para identificarte desde ese inmaculado, como es Superman, hasta el que es muy humano y tiene sus demonios internos, pero sin embargo los trasciende o sea, totalmente, toda la razón del mundo en este ejemplo que das de los cómics. Me encantaría que quien tuviera chance lo hiciera, y buscar estas películas de Ghibli, se llaman. Ghibli es el ¿cómo se llama el que lo hace? El dibujante. Creo que sí es el dibujante, pero se llama así ¿cómo se llama? El género. Si mal no recuerdo. Sí. Son los estudios. Los estudios se llaman Ghibli y ellos han sacado una serie de películas en este sentido. Y yo creo que sí vale la pena, porque tenemos que, si no rescatar
a estos seres antiguos, o sea, volver a platicar sobre ¿cómo me lo acabas de decir hace rato, quien trajo el fuego a los humanos. Prometeo, volver a platicar de Prometeo, cómo se sacrifica a fin de darle a la raza humana algo que no tiene, que hoy en día eso, o sea, difícilmente vas a encontrar a alguien que se sacrifique por la comunidad, o sea, realmente es raro. Si no rescatamos esas historias de antaño, debemos de generar las propias historias de nuestra cultura, pero que hablen de los valores que nos deben de representar, yo creo. Qué interesante esto que dices, Aldo, porque precisamente es el reto, ¿no?, de nuestra generación. Cómo construir los valores que nos van a ayudar a que esto avance, ¿no? ¿Sí? Porque precisamente hoy en la mañana leí una nota, ¿no? Científicos del mundo mandan una alerta. Si no cambiamos algo, el mundo se nos va a acabar. Sí la leí. ¿Y nos sigues platicando de esto regresando del corte? Claro que sí. Sale, porque se nos viene el tiempo encima. Les recuerdo, teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp, estoy aquí a tus órdenes. Ya nos empiezan a llegar algunos mensajes al 331 019 0712. Coméntanos, platícanos, ¿existen este tipo de mitos en tu casa? Me encantaría saberlo. Este es tu programa Coach Online. Vamos a la pausa y regresamos. Mentalízate. El éxito te espera. Continuamos con tu Coach Online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Coach Online, platicando precisamente del pensamiento mítico. Antes de que te interrumpiera abruptamente, Francisco, hablabas de esta noticia que escuchaste por ahí. Sí. Fuerte noticia. Y a ver, te dejo. Sí, Aldo, pues la noticia es fuerte y la saco a colación un poco porque lo que hablábamos, ¿no? Uh-huh. Nuestro contexto, nuestra generación está viviendo un tiempo, digamos, paradigmático. Sí. Nuestra madre tierra, el planeta donde vivimos, los recursos, estamos llegando a los números rojos. Es decir, la tierra se restituía en un cierto periodo de tiempos de las materias primas que le extraíamos, pero ahora hemos extraído tanto que ya no le hemos dado tiempo de recuperarse. Así es. Y estamos explotando más de lo que la tierra se puede regenerar, las materias primas, y lo que se quiere hacer énfasis es que es necesario parar esto. Necesitamos cambiar nuestros estilos de vida. Claro. Y lo traía a colación porque precisamente necesitamos construir esos modelos que inviten a los más pequeños a respetar eso, a cumplir ahora sí que a no pasarse de la raya, claro, a no tener esta vida de explotación, de consumo rápido, claro. Y eso se logra a través de estos personajes, o sea, de estas historias, de estas narrativas que nos permiten construir valores, que nos permiten tejernos como sociedad, claro. Que fue algo que se me olvidó comentar al principio, pero que ahorita viene muy bien a cuento. Uh-huh. La función del narrador, del contar historias, era la función de tejer. Claro. Las primeras escrituras les decían en bustrófedon, o sea, que iba como se araba en la tierra, es decir, empezabas de aquí, seguías para acá. Entonces, escribir y sembrar tenían esa misma función, ¿no? Era algo, un trabajo fértil, pero también tenía la imagen de lo que se queda en la tierra y es fértil, se produce, se comparte, y tienen también la idea del telar, de la urdimbre. Entonces, el mito, a través del mito, se entrelazaban las historias, pero se entrelazaban las vidas y se construían sociedades. Es por eso que ahora necesitamos, y nuestro reto es ser creativos en este sentido, ¿no? Cómo construir las figuras que nos permitan decirles a los más pequeños que necesitamos cambiar, ¿no? Y claro, cómo tienen que ser esos modelos para que ellos se sientan invitados a vivir en ese sentido, ¿no? Sí. No es que vayamos a hacer una
desecho de los valores pasados y planteemos unos nuevos valores. Claro. No se juega ahí, sino en cómo vamos a construir o a reconstruir o a presentar o a resaltar los valores que nos van a permitir como sociedad, claro, como humanidad, seguir viviendo, claro, en este planeta, ¿no? Y yo creo que son los mismos valores. Yo creo que estamos en una época de crisis de valores. Ahorita somos más, hay una tendencia al pragmatismo, hacia lo que es práctico y no hacia lo que es correcto. Sí. Tengo ese temor, no sé si ustedes en casa o tú, Francisco, coincides conmigo, porque muchas veces, y lo escuchamos, que el fin justifica los medios. Y los muchachos muchas veces te lo dicen y llegan a extremos y lo escuchas a cada rato. Yo cada vez que lo escucho me quiero dar de topes contra la pared. El que no es tranza no avanza. Dices tú, Dios bendito del cielo, no tienes idea de lo que estás diciendo. Sí, ¿no? Que digamos, yo difiero un poco en la idea de que adelante, hay un pragmatismo útil, funcional, basado en una estructura ética que te permite claro, decidir. Claro. Y hay un pragmatismo rampante, que es este que mencionas, ¿no? O sea, un poco lo plantean desde la antigüedad los filósofos, entre cómo distinguir entre un bien duradero y un bien, claro, digamos, instantáneo. Me queda claro. Y es lo que se ha perdido, ¿no? Lo tenemos como y creo que es un poco en la pérdida de estas estructuras míticas. Ya no nos importa la trascendencia en todos los sentidos. No hablo de una vida terrena, claro, sino en construirme yo como figura que sea relevante para el futuro, que era el héroe. El héroe era el que hacía actividades que eran buenas para una sociedad y que eso lo hacía trascender a su espacio y su tiempo, ¿no? Claro. Porque se configuraba como un personaje que daba una pauta de algo que él hizo por su sociedad. El héroe tenía esa función. Por supuesto. Y ahora vivimos en este automatismo de pues, no me importa porque sé que voy a morir, no quiero dejar nada para el futuro, me vale lo que haga porque lo que me importa es este instante. Claro. Entonces, en ese sentido, mi pragmatismo se basa en esto, ¿no? O sea, el placer del instante y no en el dejar una huella para el que viene detrás o para hacer algo para el que tengo al lado, ni siquiera es eso. Claro. Por eso digo, entre un pragmatismo bien pensado precisamente es al que me refería. O sea, el pragmatismo, de hecho, pensar por las generaciones futuras se puede considerar pragmático también. Sí, pero al pragmatismo que me refiero es al que tú precisamente te refieres cuando dices que es el beneficio de este momento, ¿no? Quizás sería o lo relacionaría con la motivación hedonista, ¿no? Más que la eudaimónica, o sea, la hedonista que es la de el placer en este momento y correr del dolor, y la eudaimónica sería más bien hacia la trascendencia precisamente, ¿no? Sí, y que digamos que ahí también hay lecturas, ¿no? Sí. Bienvenidos. Yo soy el que aprendo. Por eso los invito, Francisco. Porque precisamente, esta es una cuestión que me llama mucho la atención, cómo culturalmente se van desestructurando algunas corrientes filosóficas y se llegan a pervertir. Por ejemplo, socialmente tenemos la idea de que ahí se me está yendo la idea, que la búsqueda del placer, como la planteaban los hedonistas, era este placer automático, este placer gozoso. Por supuesto, sí. Y en realidad no era así. O sea, el placer se lograba un poco por si no me equivoco, la palabra la ataraxia, ¿no? O sea, la contemplación. Y no era este placer del goce epidérmico de la del momento, exactamente. Momento. Y ahora se etiqueta que eso es el hedonismo. Y en realidad necesitaríamos, que es uno de los trabajos del filósofo, rescatar esos conceptos y decir, señores, no era así. Este concepto tenía otra intención. Y la búsqueda de un placer compartido, de un placer equilibrado, creo que sí nos hace falta. O sea, no necesitamos un montón de gente que esté sufriendo, necesitamos un montón de gente que esté disfrutando esta existencia. Por supuesto. Pero que este gozo, este disfrute, esta fiesta que debería ser la vida, se pueda compartir con el otro. Por supuesto. Fíjate que los términos que manejo yo tienen que ver con la teoría de la motivación. En la teoría de la motivación es donde se maneja. Tienes la razón, o sea, totalmente de acuerdo. Si nos ponemos a leer a los autores hedonistas, pues sí, o sea, total y absolutamente de acuerdo. O sea, no era
Y aunque había algunos hedonistas también en Roma que se dedicaban así como que a la vida alegre, eso es otra historia. Sí. Pero tienes razón, pero desde la perspectiva motivacional sí se maneja esta diferenciación. Realmente encantado de que estés aquí porque me permite hacer este tipo de peloteo de ideas y nuestros amigos que están en su casa posiblemente también les sea totalmente útil. Entonces estamos regresando que este pensamiento mítico tiene una función muy clara que hoy en día está siendo pues suplantada por la publicidad, por el comercio. También que estamos cayendo en cuenta de que vale la pena rescatarlo. El punto sería, Francisco, ¿y cómo lo rescatamos? Esa es una buena pregunta, sí. Que si tuviéramos la respuesta. Sí. Pues ejercicios hay varios y me vienen a la mente por lo menos uno. El caso de va a ser polémico, sí, seguramente, sí. Porque es un personaje que el programa es polémico. Que en su momento tiene sus bemoles, ¿no? Okay. Lo que hizo el subcomandante Marcos. Okay. ¿Por qué lo pongo de ejemplo? Porque él construyó un personaje. Cierto. Que hizo hazañas heroicas. Cierto, sí. Y que tenía una narrativa muy seductora, muy atractiva, sí. Y también muy local, claro. Pero al mismo tiempo que local, muy global. Sí. Si uno busca en internet, hay cuentos que él le decía a la gente, o hay cuentos que él incluso llegó a publicar por medio de los cuales fue contándole al mundo los valores que estaban tratando de construir los zapatistas. Cierto. Que tenían que ver con una tradición, pero que tenían que ver con una perspectiva futuro. Por supuesto. Me recuerdo ahorita uno muy bonito de un partido de fútbol, donde platica que una niña quiere jugar fútbol, pero no la dejan. Okay. Y la niña va y le cuenta a la abuela, y la abuela le cuenta una historia. O sea, por medio de esos personajes que él va construyendo, va estableciendo una serie de valores o de principios que él considera que son importantes o que han sido importantes para la comunidad zapatista. Claro. Y qué interesante, realmente se convierte en un personaje mítico. Así es, porque ya lo mató, o sea, ya... Sí, y ahora es una leyenda, ¿no? O sea, claro. Es una leyenda, aunque la persona que encarnaba a Marcos sigue vivo, pero el personaje murió y se convirtió en una leyenda. Sí. Y por ahí anda, un poco opacado por los medios de comunicación, pero el personaje ahí nos queda, ¿no? Y yo creo que en esas regiones, yo creo que sigue fuerte, ¿no? Sí, o sea, el movimiento zapatista como tal es fuerte, pues tanto así que ahora están un poco promoviendo la candidatura de lo cual se me hace interesantísimo. Sí. Y se me hace más interesante ver cómo va a reaccionar el establishment, cómo va a reaccionar el sistema, porque esto es una papa caliente que les puede quemar las manos. Y se nos está viniendo el tiempo encima para el siguiente corte. Les voy a recordar los teléfonos en cabina: 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp, comunícate al 331-019-0712. Voy a dar salida a sus mensajes regresando a la siguiente pausa. Este es tu programa Coach Online, el día de hoy platicando sobre el pensamiento mítico con la colaboración del licenciado Francisco Tapia. Vamos a la pausa y regresamos. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Controla todos tus pensamientos a tu favor. Escucha a tu coach online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Coach Online. Es el último segmento. Por aquí nos dice nuestro amigo Magnate. Dice: en mi familia todo era mítico. Los relatos de los abuelos así nos transmitían sus aventuras. Saludos, Aldo e invitado. Fíjate que tal cual es un poquito
Les voy a dar mi idea. Igual Francisco me dirá cuál es su idea en esto. Resulta de que en realidad no eran tanto cuentos familiares, porque en todas las familias las historias eran muy similares. Como que existe un tinte cultural regional detrás de todo esto. Porque ¿quién no ha oído hablar, por ejemplo, de La Llorona? ¿Ok? ¿Y qué hacía La Llorona? O sea, ¿qué función tenía que todo mundo supiera que existía La Llorona y que se aparecía en la noche? ¿Qué función tenía? A mí me queda clarísimo que los niños que todavía no estaban en capacidad de discernir se refugiaban en su casa. Claro. No iban a estar en la calle. Digo, yo, imagínate, a los 6 años me platican de La Llorona y de sus gritos, yo no iba a estar en la calle. O sea, tenía una función, pero clarísima. Y muchos de nuestros mitos aquí en México, y fíjate, aquí se hizo una amalgama muy padre, Francisco, con los mitos que nos llegaron con los españoles y con los mitos regionales. Por ejemplo, y muchos de miedo. Muchos de miedo. ¿Verdad? Fíjate, sí, ahorita cayendo en cuenta, nos vendían muchísimo miedo. Qué feo, ¿no? A lo mejor necesitaban mucho control, ¿no? Eran muy atrevidos y las mamás necesitaban controlarlos mucho. Sí, porque estaban los caballos, la noche que la calandre del diablo. Así es. Luego la nahuala o el nahual. O sea, realmente era... Las brujas, ¿no? O sea, sí, ahora te trasladas con la tradición española. Efectivamente, las brujas... o sea, cuando había las luciérnagas tenían una connotación mitológica, eran hadas. Ajá, qué bueno que mencionas eso, porque precisamente hay un diccionario muy padre de mitología que se da la tarea de buscar históricamente la primera referencia a todos los mitos y la entrelazan con hechos históricos. Y me acuerdo mucho de las hadas, precisamente el ejemplo que tú pones. El mito de las hadas nace en los bosques de la Europa occidental, que eran muy oscuros, que había muchas luciérnagas, y de ahí surge, ¿no?, la idea, alguien que ve una luciérnaga, que luego dice que son seres mágicos, que le cuentan historias. Claro. Recuerdo también mucho la de los unicornios, ¿no?, los primeros viajeros de Europa hacia África, que se encontraron un rinoceronte, que venían y decían, oye, vi un animal como un caballo de 4 patas, con un cuerno en la nariz, era un rinoceronte. Claro. Pero como no tenían ese referente, decían un animal como un caballo de 4 patas, con un unicornio, con un cuerno, ¿cómo le llamo? Pues, unicornio, claro, ¿no? Un solo cuerno. ¿Y qué hacen, no? No, bueno, pues es mágico, pues aparece en los bosques. Claro. Y no sé, o sea, incluso cada uno de los mitos tiene su origen en un descubrimiento, en alguien que se sorprendió y cuenta, digamos, ya más contemporáneo, la Edad Media, casi todos estos cuentos de hadas, estos mitos, estas historias, tienen su origen en el trasvase de la antigüedad, de la Edad Media a la Edad moderna, cuando se empieza los hermanos Grimm, todos estos, que recopilan todas estas historias de los juglares, de los que iban de pueblo en pueblo contando las historias de las brujas, de las hechiceras, de los seres mágicos, de los duendes, pero todos esos tienen un referente, digamos, concreto, de alguien que los vio y su imaginación los proyectó de otra manera, y quien los escuchó, los completó y luego fue y los llevó y los volvió a completar. Como el teléfono, ¿no? Sí. Y qué interesante, y ahorita me puse a pensar cuando hablábamos de que aquí había mucho mito de miedo. En otros lugares no era así. Por ejemplo, entre los Pieles Roja de Norteamérica, los mitos eran muy de mucho héroe, por decirlo así. Había mucho héroe. Y luego me quiero ir todavía a los mitos que se llegaron a plasmar en forma de historia. Hay un mito que a mí me está fascinando, que tiene que ver con los sumerios. ¿Has oído hablar de los Anunnaki? No, la verdad no. Bueno, los Anunnaki son una raza de dioses. De hecho, les llaman los Nefilim, que son ángeles caídos. Y estos ángeles caídos que llegan a tener descendencia con las hijas de los hombres, y hacen o sea, fascinante. Pero la cuestión es de que lo hace más fascinante dentro de todos estos mitos cuando te dicen que existe, o sea, en su representación del sistema solar, existe un planeta adicional.
que bueno, para hacer, o sea, para su época, identificar los 9 planetas más otro adicional con ciertas características que ellos llamaban Nibiru, y que de ahí venían precisamente los Anunnaki. O sea, es fascinante, y me gustaría encontrar, y sigo buscándolo, el significado que puede haber detrás de esto. ¿Por qué es tan colorido y tan vívido la mitología, que pareciera real? Y me pongo a pensar si no realmente fuimos visitados por estas... que puede ser, porque por ejemplo, tú hablas del unicornio. Bueno, el narval, que es un cetáceo, pues tiene un cuerno, ¿no? También. O sea, y dices tú, ¿qué sucede, no? Que pudo haber sido una de las representaciones, o sea, uno de los mitos de los marineros. De repente veían eso y pues si venir a platicarlo era como que, ¿cómo? Esto es imposible, ¿no? Entonces hay muchos mitos que tienen mucho de verdad, muchos mitos que tienen más de mentira que de verdad, más verdad que mentira. Y es un poquito encontrarle, yo creo que de forma personal o a lo mejor colectiva, no lo sé, el significado, ¿no? Fíjate que sí, esa es una tarea interesante, porque precisamente en esa búsqueda y en ese encuentro del significado, ya sea individual o colectivo, es que digamos, se complementa la función del mito, porque a través de un mito, un grupo significa y que construye comunidad a partir de ello, es cuando se completa el círculo, ¿no? Alguien cuenta una historia con un sentido, con un deseo, para compartir algo con otro, con una generación, y cuando dicen, bueno, a mí me significa esto, a mí también, nos identificamos en esa significación. Esa tarea de desvelar lo que oculta el mito es interesante, es divertido y tiene una función social muy interesante. Y un poco haciendo el parangón con lo que decíamos de que la mercadotecnia, la publicidad tiene capturada esta atención mágica, mitológica de las personas. También es una responsabilidad desvelar qué es lo que hay detrás de estas historias que nos cuentan las novelas, el cine, o incluso narrativas más como que no se consideran como tal, como el fútbol. Porque ahora tenemos unos héroes como Ronaldo, como Messi, y la gente está entrelazada por eso. Idolatrándolos, construyendo identidades que no nos corresponden, de equipos que son de otro país. O sea, ¿qué hay detrás? ¿Quién plantea esas historias? ¿Quién construye estos héroes? ¿Para qué? No, y al momento que tú lo analizas y te preguntas, yo creo que le quitas fuerza a los mitos que no te son útiles, y le vas a dar fuerza a aquellos mitos que te son útiles. Sí, y precisamente ese es como una invitación a los radioescuchas, una invitación a cada uno de nosotros, como a tratar de desvelar cuáles son los mitos en los que creemos, ver qué hay detrás, por qué me adhiero a él, y cómo podría construir otros mitos que me acercan con los que tengo más próximo, ¿no? No con otros, ¿no? O qué mitos me llevan a considerar otro a alguien que a lo mejor es cercano, ¿no? A alguien que digo, este no es mío, entonces lo rechazo, pero a lo mejor es más tuyo de lo que crees, pero hay alguien ahí que te está contando una narrativa que te lleva a considerarlo un ajeno. Incluso hasta con tu entorno, ¿no? Con tus vecinos, con la sociedad, o sea, que nos dicen, no, tú eres individuo, no eres colectivo, o sea, ¿dónde están las narrativas que nos construyen ahora? Por supuesto. ¿Quién nos las está contando y cuáles son los intereses que tienen? Eso, digamos, es un tema interesante, es un reto, y si me permites por supuesto, yo te lo iba a preguntar ahorita, dije, pues eso sirve, hacerlo en comunidad para lanzar esas ideas, intercambiarlas, crecer, que es un poquito lo que hacemos aquí, Francisco, pero en otro grupo, y donde puedas tú externar de viva voz lo que sucede. Así es, pues precisamente eso es lo que hacemos en el Café Filosófico. Ágora Café Filosófico es una iniciativa del Instituto de Filosofía que busca generar estos espacios de diálogo donde nos encontramos, y precisamente la próxima sesión vamos a hablar de esto que estábamos comentando hacia el final. Qué padre. Cómo por medio de los medios masivos de comunicación, por medio de la publicidad, por medio del cine, hay una serie de narrativas que nos están constituyendo
constituyendo como sociedad y ver cómo nos constituyen, quién es el interesado en que nos constituyamos de esa manera a partir de esas narrativas y qué función tienen. Por supuesto. Eso es un poco lo que vamos a hablar, como tú dices, en este ejercicio similar a lo que hacemos aquí. Claro. Los invitamos, es el jueves 23 de noviembre, de 7 de la tarde a 7 de la noche a 9 de la noche, en un lugar que está ahí por la Colonia Moderna. Me pasaste el domicilio, si gusta lo doy, Francia. 1333. Así es. Para no notar gol, porque luego me jalan las orejas. Invitadísimos, Francisco. Y que nos sigan en redes sociales, estamos como Ágora Café Filosófico y como Instituto de Filosofía, y ahí estamos un poco dando pauta de estas actividades que tenemos. Perfectísimo. Si tengo tiempo me gustaría decir, es un evento gratuito, no tiene costo, no implica un conocimiento previo, no es para filósofos, es para el filósofo que todos llevamos dentro, así que ojalá y nos puedan acompañar. Aldo, estás invitado. Muchísimas gracias, nada más que tendría que dejar el programa, lo cual no puedo hacer. Transmitimos desde allá. Hay que hacerlo algún día, fíjate, buena idea. Padre. Claro que sí, caramba, pues el tiempo se nos vino encima. Muchísimas gracias, Francisco, por haber estado con nosotros. Juanito, gracias ahí en controles, echándonos la mano. Claudia Arias en producción. Nos vamos, nos escuchamos el día de mañana. Chao. Gracias.